sino de, de Dios para llenar el vacío que hay en sus corazones y que están llenos con otras cosas que son totalmente estériles y no valen la pena. Por lo tanto, en este primer texto, Jesucristo nos enseña, o podemos interpretar desde esta perspectiva, que el reino de los cielos lo componen en primera instancia los que se arrepienten. Porque Él dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque arrepiéntanse de lo que están haciendo en el mundo en el que viven para que puedan disfrutar a plenitud de esta gran experiencia llamada el reino de los cielos. Arrepentirse no es otra cosa que dejar de hacer lo que estoy haciendo para empezar a hacer lo que entiende mi corazón que debo hacer. Es la eterna lucha que planteaba el apóstol Pablo entre no hacer lo que quiero y hacer lo que debo. Siempre estamos en esa batalla crucial del camino, de que mi mundo, mi naturaleza humana, me empuja constantemente a hacer lo que yo deseo, la concupiscencia de mi carne. Pero el Señor me da la guía para hacer lo que yo debo. Asunto de que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Arrepentirse es la acción más poderosa que puede llevar a cabo un ser humano, porque es un alto en un camino para determinar tomar una nueva dirección hacia la izquierda, hacia la derecha, la que me convenga conforme a lo que Dios me está revelando. Arrepentirse es una acción poderosa porque me lleva a mí a conocer que lo que estoy haciendo, tras que no me conviene, yo tengo la capacidad de detener el camino para empezar a dar nuevos pasos en una vida nueva en Cristo. No puede ser que un creyente tenga una doble ciudadanía, que tenga una ciudadanía del reino de los cielos y que también tenga una participación en el reino de las tinieblas. Para eso es el arrepentimiento, para quebrantar el ser humano que rompa su participación con el mundo de las tinieblas y solamente se quede con el reino de los cielos. Ya Jesús lo dijo, que una misma fuente no puede estar dando dos tipos de aguas a la vez. O usted está en el agua correcta o usted está en el agua incorrecta. Y el Señor no dice esto para que usted se sienta menos, para que usted se sienta enajenado o para que usted piense que usted no sirve. Por el contrario, la palabra arrepentimiento en los labios de Cristo es un llamado para que usted sepa que porque usted es importante, el Señor lo está llamando para que usted se arrepienta. Eventualmente, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, Jesús comisiona a un grupo de seguidores, dejando los 12 discípulos sentados. ¿Por qué? Porque los discípulos de momento se les subió el aire de la egolatría, el aire del egocentrismo, el aire de somos más y mejor que los demás. Y empezaron a pedir fuego para que se quemaran las aldeas donde no los recibieron. Pedro quería darle consejos a Jesús de que dejara de estar hablando de su muerte, que eso les hacía daño y los confundía. En fin, se desorientaron de tal manera, porque la egolatría nos desorienta y la soberbia nos hace decir y hacer lo que no nos conviene, que Jesús dice el texto que comisionó a otros 70. Y podemos interpretar el texto de muchas formas, y a mí me gusta interpretarlo desde la perspectiva de que Dios escogió
en Jesús a los 12 principales discípulos y les dijo, siéntense aquí y vayan a ver lo que estos 70 pueden hacer sin ustedes. Y nombró 70 nuevos para moverlos de aldea en aldea y los envió de 2 en 2. Y de las cosas que dice Lucas 10, de las más que me impactan, son las siguientes. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad los enfermos que hayan, y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. De la fase del arrepentimiento, Jesús nos lleva a la fase de la comisión. Comisión es una palabra compuesta que podemos entenderla como los que comparten una misión. En otras palabras, tienen que estar los dos de acuerdo, mínimos, en entender que tienen una misión que llevar a cabo para que no peleen entre ellos, sino que la unidad que los identifique pueda ser el éxito de ir de casa en casa y que la gente vea que el reino está representado en esa unidad de los que llevan esta misión de dejar la paz en cada hogar. La gente que viven en el reino de los cielos somos poseedores de paz y somos portadores de paz y podemos compartir la paz. No somos agentes de violencia, no somos entes de caos, no creemos en la destrucción ni en la división que son características típicas del reino de las tinieblas. Los hijos de Dios que participamos del reino de los cielos somos pacificadores. Tenemos una paz que el mundo no puede dar, una paz que Cristo dijo que Él la dejaba gratuitamente y que el mundo no la podía compartir. Los que estamos dentro del reino de los cielos no solamente somos hijos de paz, sino que llevamos paz a las casas, que compartimos en la mesa. Porque no sé si usted sabe que la mesa en el Nuevo Testamento significa igualdad, significa justicia social, significa que somos los mismos porque al sentarnos estamos en igualdad de condiciones. No hay nadie de pie y no hay nadie en el piso. Todos estamos sentados. Los brazos nos dan suficiente espacio para que todos tengamos las manos en la misma superficie y podamos participar del mismo pan que nos sirven, no habiendo una diferencia ni discrimen, ni racial, ni de nación, ni de sexo, ni de política, ni académica, ni económica, y mucho menos religiosa, porque la mesa fomenta la espiritualidad por encima de la religión. Y por eso Él dice, donde vayan y les sirvan, ustedes coman y beban lo que les sirven. Pero más aún dice que si hay enfermos en aquel sitio, que los sanen. No les dijo, oren por ellos, les dio la encomienda y la autoridad y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Nos arrepentimos y después nos comisionan y somos la trompeta de Dios que anuncia que existe un nuevo reino sobre la tierra llamado el reino de los cielos. ¿Qué persigue este reino? Ir ganando adeptos en el camino, ir incluyendo gente dentro del reino de Dios, gente que no cabe en los reinos políticos de la tierra, gente que no cabe en el mundo social de otros, gente que por sus diferentes situaciones
Otros los han enajenado, los han atropellado, los han exiliado y los han aislado. Pero en el camino Jesús manda a su iglesia a que sean los portadores para recoger a todo ese tipo de personas y decirle, hay un reino que te acepta tal como tú estás, si estás dispuesto a que Cristo te transforme y te convierta en lo que Él entiende que tú debes ser en esta vida. El reino de los cielos tiene las puertas abiertas constantemente, pero necesita una iglesia que anuncie que las puertas están abiertas. Necesita una iglesia que vaya tocando las puertas de par a par. Necesita una iglesia que vaya buscando a la gente y no esperando que la gente llegue al templo, porque la gente en muchas ocasiones no va a llegar donde nosotros por las miles de experiencias vanas y estériles que le han provocado otras personas. Jesucristo, que sigue siendo el ente perfecto, que domina el reino de los cielos y de la iglesia, sigue con los brazos abiertos, esperando a toda persona que entienda y crea que Él puede hacer un milagro de vida sobre ellos. El anuncio de que el reino se ha acercado me llama la atención, me cautiva, porque usualmente nosotros estamos en la búsqueda de, en el mover, en el fluir, pero aquí el reino es el que llega. El reino se ha acercado. La misión de amor de Dios es la que busca al ser humano donde quiera que se encuentra. Martín Lutero decía que en el momento de Dios buscar al pecador, la mejor figura que él tenía para compararlo era un sagüeso persiguiendo a su presa, porque el amor de Dios lo mueve a buscarte a donde quiera que tú te puedas encontrar. En estos días pasados que he estado fuera en la calle haciendo alguna que otra gestión, me he topado con tantas personas estando en las mismas situaciones de los semáforos, unos estacionados al lado de otros, y al mirar al vehículo de al lado, me percato de este joven que no tiene más de 30 años, con su ventana abajo, el teléfono en mano, la cara llena de lágrimas, rojos, quizás de la presión sanguínea, gritando y despotricando, no me dejes, no me hagas esto, espérate, déjame hablar contigo. Y el deseo de mi corazón era irme detrás de él, a ver qué podía hacer por aquella desesperación que se veía en aquel vehículo. Después salí de otro negocio y cuando veía a aquella otra persona también gritando con una ansiedad que se le reflejaba en su rostro, y no pude hacer otra cosa que llegar a mi casa y decirle a mi esposa Zaira, la calle está bien tensa, la calle está bien hostil, el mundo que nos ha tocado vivir ha ido cambiando drásticamente y desmedidamente sin ningún freno, y me pregunto y me cuestiono, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué haremos por la gente nuestra? ¿Qué haremos por aquellos que están en estas crisis existenciales con estos corazones vacíos? Pues no hay otra cosa que hacer que llegar donde ellos como estos discípulos y decirles, la paz sea sobre vosotros, y decirles, si estás enfermo, déjame orar por ti para que Dios te sane, y decirle, el reino de los cielos se ha acercado. La gente necesita sentir el reino de los cielos en sus vidas. La gente necesita sentir que son parte del reino de los cielos, que tienen un rey que está velando por ellos y que quiere hacer la diferencia en sus vidas. Otro texto que me llamó mucho la atención es el que leyó Juan Carlos el jueves pasado en Lucas 17, cuando dice en el verso 20, habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está y allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. En otras palabras, que aquí Cristo establece la diferencia existencial de lo que piensa alguna gente sobre el reino de Dios a lo que verdaderamente es el reino de Dios. Y la gente quiere ver señales, pero ¿qué señales? Las señales que ellos quieran establecer, las señales que ellos quieren entender y no las señales que Dios quiere proveer. Una de las cosas que más me llama la atención de la iglesia primitiva es cuando dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos
que los apóstoles hacían señales y maravillas y la gente se asombraba de lo que estaba pasando y entonces la gente se convertía. Pero la señal más grande de los apóstoles después del aposento alto no era que los paralíticos se levantaran o que algún muerto resucitara. La señal más grande de la iglesia primitiva era el amor. Porque si algo hace el Espíritu Santo en un bautismo es enseñarle a la gente a que ame a Dios sobre todas las cosas y que se amen ellos a sí mismos en primer lugar para que puedan amar a su prójimo. Después de eso los discípulos hacían prodigios y maravillas, señales a niveles donde la gente quedó tan impresionada que no le quedó de otro remedio que convertirse. Pero una cosa es hacer señales y otra cosa es estar en cacerías de brujas. Una cosa es hacer señales y otra cosa es estar buscando señales para creer. Usted no necesita señales para creer, porque la señal más grande que Dios dio a este mundo hace 2000 años atrás fue entregar a su hijo en un madero para que cuando usted viera aquella cruz del Calvario y aquella sangre derramándose por usted sin ni siquiera que lo conocieran, usted supiera con cuánto amor Dios lo ama. Y dejó ese hito histórico para que todo el mundo choque en la humanidad con esa historia de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga una gran vida eterna. Dios tiene sus marcas. Las señales que Dios tiene son señales contundentes, son señales de aviso, son señales de adelantar la agenda para que el reino de los cielos no tropiece con el reino de las tinieblas y sepa por cuál camino recorrer y caminar. Dios siempre se revela, Dios siempre se manifiesta, Dios siempre va 2 pasos, 3 pasos adelante del mundo y 500 pasos delante del enemigo de las almas. Hay veces que el enemigo de las almas pensará que está ganando la guerra y no se ha dado cuenta que todavía, que Dios ya va a estar adelante esperándolo, jugando el juego que él no se imagina que Dios le tiene en el entramado de la vida. Pero usted no puede dejar pasar la oportunidad de que mientras Dios va 500 pasos adelante del enemigo de las almas, usted se siente esperar que vengan nuevas señales y nuevas maravillas para usted convertirse. Las señales son para dirigirnos. Las señales son para hacernos llegar hasta donde Él. La señal para convertirte, Cristo la estableció en una cruz en el monte Calvario. El último texto y quizás el que más me llevó de la mano hasta las últimas consecuencias, está en Juan 18, capítulo 18, verso 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí Cristo sentó las bases y dijo en primer lugar: yo soy rey. Mirando esa frase, en primer lugar, tengo que decirle, hermanos y hermanas, que necesitamos abrir los ojos un poquito más a nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque si nos preguntan si somos cristianos, vamos a decir: sí, somos cristianos. Excelente. ¿Y qué papel juega Cristo en tu vida? No, Cristo es mi Salvador. Y por verlo solo como el Salvador, nuestra relación es de Salvador y de salvo. No hay ninguna otra relación, porque solamente lo veo como el Salvador. Pero Cristo le acaba de decir a Pilato que Él es rey. Entonces, si Cristo es rey, yo soy su vasallo. Yo soy su siervo. Y una de las cosas que la iglesia tiene que empezar a mirar con más ahínco y con mayor detenimiento es qué relaciones estamos teniendo con el Señor.
si va a ser exclusivamente nuestro Salvador o lo vamos a añadir como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dueño y nuestro Amo. Porque en la medida en que usted abra el alcance, el scope de las relaciones con Cristo, más estrecha es su relación. Yo quiero que Cristo sea mi rey para yo ser su siervo. Que Cristo me diga y me determine qué es lo que yo tengo que hacer, porque siguiendo las órdenes de mi rey, yo no solo respeto al rey, respeto al reino también y respeto a los consiervos que están en ese reino. Si Cristo es mi amo, yo soy su propiedad, yo le pertenezco a él y eso implica que todo lo que yo tengo le pertenece también al Señor y eso implica que yo no puedo tomar decisiones sobre las cosas que yo tengo en mi vida, ni siquiera de mis familiares, sin consultar con este que es el dueño, que cuando el dueño decida que miembro de mi familia se tiene que ir de esta tierra, yo vaya en paz y en armonía, porque el dueño determinó que esa pérdida va a ser ganancia en el reino. Si tengo que dejar la casa que tengo, si tengo que entregar los vehículos que tengo, si tengo que dejar el ingreso que tengo, si tengo que dejar lo que sea, lo tengo que hacer en la medida justa, en la medida de obediencia, porque el dueño me está diciendo que lo haga. Habida cuenta de que el dueño tampoco me va a dejar en desamparo ni me va a dejar en el olvido, porque yo he dejado lo que él quiere que yo deje. El Señor no deja a nadie, el Señor no deja a nadie desamparado, ni lo deja en la crisis esencial donde la gente piensa que porque si yo me aferro a las cosas es que tengo que protegerlas, porque si no que yo voy a tener. El día que usted vea y escuche que el Señor le está pidiendo algo a cambio, sepa usted que algo nuevo va a venir a sustituir lo que Dios le está pidiendo. Pues un abuelito se puede ir al cielo y a lo mejor llega un nieto nuevo. Alguien puede ir a las mansiones celestiales y a lo mejor 2 o 3 miembros de la familia se convierten al Señor y entran en el reino. Nosotros no sabemos los planes de Dios, pero en un reino el que sabe cuál es el plan verdadero es el rey. El rey, porque a él le pertenece el reino. Jesucristo también establece en el discurso con Poncio Pilato que su reino no es de este mundo. O sea, primero dice, yo soy rey, tengo un reino, pero tengo que decirte algo. Mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no está en Egipto, mi reino no está en Roma, mi reino no está en Grecia, mi reino no es de este mundo. Y dice, adiós, pero ven acá, tú eres rey. Tu reino no es de este mundo, pero ¿dónde es que tú estás? En este mundo. Bueno, el que el reino no sea de este mundo no quiere decir que no esté en este mundo. El reino de Jesucristo, que es el reino de los cielos, realmente no es de este mundo, es del reino de los cielos. Pero donde cobra vigencia y sentido, pertenencia y relevancia es en esta tierra, porque es donde único se puede palpar el reino de los cielos con mayor veracidad y vehemencia. El reino de los cielos no es de este mundo, pero está en este mundo. ¿Y para qué está en este mundo? Para hacer la diferencia. El reino de los cielos no puede estar imitando el mundo. El reino de los cielos no puede estar imitando el mundo de las tinieblas. El reino de los cielos vino a establecerse para hacer la diferencia. Y note usted algo que voy a combinar aquí con el Apocalipsis. El reino de los cielos se quedó en esta tierra, porque el que se fue el rey y dejó a cambio el consolador. O sea que no estamos abandonados, tenemos presencia de Dios. Y para que ese reino esté aquí, porque ese reino va a perdurar y a durar por la eternidad de la eternidad, hasta que el rey regrese en gloria a poseer su trono nuevamente, conforme al Apocalipsis 19. Lo tercero que Cristo deja establecido con Poncio Pilato, y de las cosas que más a mí me gustan de ese conversatorio con Pilato y con Jesús, es precisamente que Jesucristo le está demostrando a Pilato que él no tiene miedo a enfrentar lo que tiene que enfrentar. ¿Por qué no tiene miedo? Porque él le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos vendrían a pelear conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? El reino de los cielos tiene defensores.
pero no son defensores para estar peleando con el mundo de las tinieblas. Usted no pelea con un mundo que está vencido. Usted no pelea con un reino que ya Cristo estableció que no va a prevalecer en contra de la iglesia. Lo que hacemos es darnos cuenta, una vez más, de que el reino al que usted y yo pertenecemos nos da la victoria día tras día. Ahora bien, hay otros textos que me gustaría incluir en esta misma línea de pensamiento, y es el texto del Evangelio de Juan, cuando Juan dice: y a todos los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son hijos de sangre ni de linaje. Tan pronto usted cree en Cristo, el estatus suyo en la vida cambia. Usted deja de ser una criatura de Dios para convertirse en un hijo de Dios. Al convertirse en hijo de Dios, usted se convierte en coheredero del reino de los cielos por la gracia y misericordia de Jesucristo. Y todos los que creemos, de igual manera, al convertirnos en hijos de Dios, nos convertimos en hermanos entre nosotros mismos, porque si somos hijos de Dios, todos los que son hijos son hermanos. Y esa hermandad es la que mantiene el reino de los cielos estable, unido y diferente en la tierra que nos ha tocado vivir. Ahora, una vez usted y yo somos coherederos del reino de los cielos, que quiere decir que pertenecemos a ese reino, usted y yo tenemos privilegios, derechos, obligaciones y responsabilidades, porque todo reino le provee a todo ciudadano esas 4 cosas: derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades. Y una de las responsabilidades más grandes que tiene un ciudadano del reino de los cielos es anunciar el reino que se ha acercado, que está entre vosotros, y anunciar que el rey de ese reino regresa a retomar lo que le pertenece. La pregunta que nos estamos haciendo en estos tiempos y en esta mañana es bien sencilla. La iglesia está anunciando el reino. La iglesia está anunciando el Rey de Gloria. La iglesia se comporta como una gran hermandad. Nos estamos mirando como hermanos en Cristo. Nos estamos mirando como hijos de Dios, lavados en la sangre preciosa de Jesucristo. Si la contestación es no, las razones son las siguientes. Porque en muchas ocasiones queremos los derechos y los privilegios del reino, pero nos da trabajo cumplir con las obligaciones y las responsabilidades. Queremos las bendiciones, queremos los milagros, queremos las sanidades, pero nos da trabajo el compromiso, nos da trabajo la entrega. Y el compromiso y la entrega principal aquí no solamente es seguir a Cristo, porque eso no es ni un compromiso, eso te tiene que nacer del corazón, eso tiene que nacerte del alma. El compromiso primario después de seguir a Cristo es respetar el reino y no estar brincando del reino de los cielos al mundo de las tinieblas, del reino de los cielos al mundo cotidiano. Nosotros no podemos competir contra el mundo, porque el mundo tiene todos los recursos habidos y por haber, que son todos
todos atractivos, que son todos que llaman la atención, que son todos placenteros, que son todos sin compromiso, que usted no necesita moral ni ética, ni ningún tipo de condición mental para poder disfrutar de lo que el mundo ofrece. Por lo tanto, estar en el reino de los cielos, más que un compromiso, es un reto, es un desafío, porque usted, para poder prevalecer en el reino de los cielos, de verdad tiene que amar al Rey. Si usted ama a Cristo, usted no peca. Si usted ama a Cristo, usted no brinca la verja para el reino del mundo y el mundo de las tinieblas. Si usted ama a Cristo, usted obedece al Señor. Si usted ama a Cristo, usted hace lo que Cristo le pide. Y la iglesia de este tiempo, que se ha fragmentado tanto, en tantos pedacitos, que parece un rompecabezas de miles de piezas, necesitamos empezar a juntar las piezas. Y las piezas se juntan. Yo no sé, déjeme darle el ejemplo. Yo no sé si usted alguna vez ha pegado un rompecabezas de más de 1000 piezas y lo ha pegado por lo menos con 4 personas más. Cuando alguien ve que una pieza que tiene en la mano puede ser la que va pegada con la que tiene la otra persona, la persona no escatima y dice, mira a ver si esta pieza va ahí. O sea, cede su espacio egolátrico para invitar al otro a unir las piezas para lograr el fin, que es montar el rompecabezas. Si la iglesia no desarrolla la actitud de dejar la trivialidad, la tribalidad, si la iglesia no deja la actitud de estar provocando competencias en cuál es la mejor iglesia y cuál es la peor iglesia y cuál es el mejor ministerio y cuál es dejar el ministerio y todo ese tipo de situaciones que son estériles y que no nos ayudan, nunca vamos a poder pegar el rompecabezas completo. Entonces, mire a lo que nosotros nos exponemos. Y esto se lo digo con mucho amor y se lo digo con dolor y con temblor. A mí me duele mucho cuando yo veo la capacidad de unidad que tiene el reino de las tinieblas. A mí me llama la atención grandemente cómo el enemigo tiene un poder de convocatoria descomunal. ¿Cómo es posible que el reino que está en contra de nosotros se pueda revestir de guerra y armarse más rápido que nosotros? ¿Cómo las estrategias del mundo de las tinieblas tienen una efectividad tan grande cuando Cristo dijo que no iba a prosperar en contra de nosotros? ¿Qué nos está pasando? Tenemos muchos flancos abiertos. Tenemos muchas actitudes que no son las del reino. Y este tiempo, lo más importante que reclama el Señor de todos nosotros es unidad, amor, visión y entendimiento. Amor, porque sin amor no vamos para ningún lado. Unidad, porque un reino dividido no va a prevalecer. Visión, para poder ver las cosas que Dios nos quiere mostrar. Y entendimiento, para mirar las señales y saber en qué mundo y en qué tiempo nos ha tocado vivir. Para que el mundo no nos agarre de sorpresa. Para que el reino de las tinieblas no se ría de nosotros y podamos establecer el reino de los cielos en la tierra como Cristo siempre lo ha querido. Te dejo con una reflexión quizás de las más que me gustan. Un niño de 5 o 6 años, hijo de un gran químico, se metió en el laboratorio de su papá.
y empezó a dar bandazos con su velocípedo. El papá estaba trabajando porque una empresa farmacéutica le había pedido un medicamento y él estaba en la búsqueda de la fórmula correcta. Y el niño, pues obviamente llamando la atención, no lo dejaba trabajar en calma. Así que el papá dice, déjame ver cómo yo distraigo a mi hijo un rato. Y encontró una revista que tenía el mapa del mundo. Y dijo, esto está, olvídate. Y agarró la revista, sacó el mapa y con una tijera empezó a cortar todos los pedazos. Los echó en un sobre manila, le dio un poco de tape y le dijo al niño, mira, aquí en esta imagen hay, en este sobre hay una imagen que te va a gustar. Trata de montarla y la vas pegando con tape. Cuando la tengas ya montada, me avisa. El niño, pensando el papá que se iba a tardar, porque a lo mejor nunca había visto el mapa del mundo. Al poco rato aparece el nene con la imagen pegada, completa. Y el papá ve la imagen del mundo y le dice, ¿cómo tú hiciste eso? Si yo nunca te he enseñado lo que es el mundo. Y él dijo, papi, lo que pasa es que detrás de la imagen del mundo estaba la cara de un hombre. Y yo, montando el rostro del hombre, logré montar la imagen del mundo. La iglesia no está en la tierra para montar la imagen del mundo. Nosotros estamos para llevar al ser humano a que se monte él mismo en la preciosa imagen de Jesucristo el Salvador. Y que enderezándose el ser humano, entonces podamos enderezar la tierra. Esa es la misión del reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Palabra viva, Magdiel Narváez, elgalileo.org. Eso es correcto, ahí estamos. ¿Qué está pasando en estos días ahí? Pues hoy sale por correo toda la tanda de libros que tenemos que enviar. Las personas que nos han escrito, pues ya en los próximos 3-4 días deben recibirlos en sus casas. Y seguimos haciéndonos live, grabando estudios bíblicos para diferentes iglesias. Nos pueden enviar un email a ministerioelgalileo@gmail.com y le contestaremos a su pedido a la mayor brevedad posible. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si terminamos después de un mensaje tan poderoso? Escuchamos una canción, a ver si se acuerdan de esto. A ver. No sé, como que me... A ver. Vamos a ver. De un tal José Ferrer. Sí, Wow. maestro. Qué lindo. Esta se llama Libre. Oh, libre.